Así es. Dios Así te es. salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de ruega Dios, por ruega nosotros por nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y por la ahora y en hora nuestra de muerte. Amén. nuestra muerte. Amén. Amén. San Gabriel, Ruega por por nosotros. San Pablo. Ruega Ruega por nosotros. Pues el título de la clase de hoy es La Iglesia y el mundo. La Iglesia tiene una misión, pero que la hace estar y participar y coordinarse con el mundo, ¿no? Que el mundo es pues toda la sociedad humana, que, organizada de distintas formas. Estos son los autores de magnífica presentación que vamos a ver. Los puntos que vamos a tratar son estos 6. La Iglesia en la historia, con la historia de la salvación, la secularidad cristiana y la misión de la Iglesia, es decir, que secular es lo que está en el mundo, lo que tiene que ver con las actividades temporales. Entonces, ¿cómo se relaciona los que están metidos en los cristianos que están metidos en las actividades temporales, ¿no? Y eso cómo se relaciona con la misión de la Iglesia? ¿Tiene algo que ver o no? El papel de los laicos, que es muy propio de nuestro espíritu, la santificación del mundo desde dentro. Fíjense que se trata de la llamada universal a la santidad, pero cada uno se hace santo como lo que es. Entonces, la tarea de los laicos es precisamente hacerse santos, santificando el mundo desde dentro. Como decía nuestro padre a don Eduardo Ortiz de Landázuri, no te he enviado a sacar adelante una universidad, sino a hacerte santo sacando adelante una universidad. Entonces, sacar adelante una universidad es una actividad temporal, pero que se puede vivir así, pues santificándose y santificando lo que uno hace. El cuarto punto, libertad y responsabilidad de los laicos, en el sentido de que tienen una misión y al ejercitar esa misión la hacen con libertad, no necesitan para hacer apostolado que les vayan indicando lo que tienen que hacer, porque si están metidos en alguna institución o forman parte del apostolado de una diócesis, pues tendrán que hacer lo que les pidan, pero por la propia vocación laical, ellos ya tienen sus competencias de hacer apostolado con sus amigos y con sus familiares, y allí lo hacen movidos por pastores, pero con su propia iniciativa. Nadie tiene que les decir, vete, que vaya, porque ya Jesús se lo ha dicho, que vayáis a todas las gentes y les enseñéis lo que yo os he mandado. La Iglesia y el Estado se ocupa del bien común de todas las personas y la Iglesia de la salvación eterna. Pero ciertamente parte del bien común es que los hombres puedan alcanzar su salvación eterna. No la procura el Estado, pero no la impide o no debería impedirla. Entonces, así se armonizan los fines de la Iglesia y del Estado. La primera, como propiedad, la primera que ha de respetar los estados siempre es la libertad religiosa. Me refiero en la relación Iglesia y Estado. Si queremos ver si está funcionando, lo primero que hay que ver es cómo funciona la libertad religiosa en esa relación Iglesia y Estado. Es decir, si el Estado permite a cada ciudadano dirigirse libremente en la búsqueda de lo que le dice su conciencia.
Bien, avanzamos ya. La Iglesia en la historia. ¿Conocen a este señor que está aquí? Se llama San Pedro y lo están crucificando cabeza abajo, ¿no? La Iglesia es igual que, o sea, es una comunidad humana y social visible, pero no es todo lo que es, porque la Iglesia es Jesucristo, pero en cuanto que es humana y social, vive en el mundo, ¿no? Y por tanto, como que hay una gran relación entre la Iglesia y el mundo, pero no se identifican, es decir, que mientras que el mundo, o sea, no podemos a las instituciones del mundo pedir que busquen la salvación de la gente, lo que se puede pedir es que no le impidan y que de alguna manera pues puedan colaborar con con el empeño por salvar a los hombres que tiene la misma Iglesia. Espero que se me oiga bien. ¿Me están oyendo bien? Sí, don Ángel. Muchas gracias. Por otro lado, aunque son distintas Iglesia y mundo, el mundo no quiere decir que sea un lugar donde no está Dios, donde no se debe hablar de Dios, para respetar las neutralidades de los estados. Los estados son neutros. Bueno, pues eso, el laicismo imperante en algunos sitios habla de la neutralidad, pero ¿qué es neutralidad? Realmente no es posible ser neutral porque siempre estás a favor de una manera de pensar, incluso si quieres imponer eso de que no hay ninguna religión que deba ser favorecida, pues eso ya es una actitud que es, pues será neutral respecto a las religiones, pero no es neutral respecto a la verdad, ¿no? Lo lógico sería actuar respecto a la verdad, no respecto a una neutralidad que al no existir una verdad, pues no se puede definir bien, ¿no? ¿Qué quiere decir neutralidad? El sentido del mundo, o sea, tiene su misión, su organizarse, buscada del bien común, pero todos los que viven en el mundo están destinados a algo más. Entonces, de alguna forma, el Estado, las sociedades tienen que darse cuenta que no se agota el hombre en eso y por tanto deberían estar abiertos a ese plus que el hombre tiene. Unos cielos nuevos y una nueva tierra. O sea, Dios tiene previsto pues, para la vida eterna un cambio, pero también para la vida presente, porque Jesús nos llama al reino de Dios, a vivir la caridad los unos con los otros, pues, a ayudar a que todos lleguen hacia el cielo, ¿no? Entonces eso se realiza en el mundo. Hay como unos planteamientos que lo que plantean no es que haya una cierta autonomía entre Dios y el mundo, sino que el laicismo lo que pregona es la independencia. Se toman decisiones sin pensar en que Dios tiene derechos sobre el mundo que ha creado, ¿no? Una cosa es que tenga sus propias leyes que haya que respetar y otra cosa es que no tenga nada que ver con Dios. Por ejemplo, el culto a Dios es algo que se puede plantear, ¿no? Dar culto a Dios no es que sea como una actividad que no tiene que ser en el mundo porque el mundo no tiene nada que ver con Dios. Pues claro que tiene que ver, ¿no? Pero el mismo Jesucristo reconoce
con su dad al César lo que es del César, esa cierta autonomía. Es decir, que la Iglesia no tendrá mucho que decir en cómo organizar la economía o cómo, pues puede dar algunos principios que afectan a la dignidad humana, pero la economía funciona según sus leyes, no según, o sea, no hay ninguna ley en la revelación que implique cómo han de ser los mercados, si libres o más o menos restringidos. Jesús decía, mi reino no es de este mundo, ¿no? Porque es una realidad espiritual, no es una cuestión política. Y siendo esto así, lo cristiano en el mundo es la inspiración. A veces la Iglesia da principios, pero también da como ideas para reflexionar que ayude a la gente a pensar pues, la dignidad de los otros o la solidaridad que hay que tener en cuenta, pero las soluciones concretas pueden respetar esos principios y ser válidas unas u otras, ¿no? A veces la Iglesia puede dar alguna pista más, ¿no? Alguna solución concreta más, pero hay muchas que son posibles, ¿no? Y que son propuestas seriamente por cristianos que quieren vivir, que quieren ser santos y dar soluciones que no coinciden todas en todos los aspectos. Y es así que la Iglesia no se identifica ni con un orden histórico, ni con una ideología, ni con un régimen político, económico, social. Ha habido veces, sobre todo cuando la Iglesia está perseguida o ninguneada, es decir, que la intentan hacer desaparecer de la vida pública, que los católicos han querido ofrecer un frente común. En alguna ocasión, porque, por ejemplo, en Italia, cuando estuvo a punto de ganar el comunismo, pues como que se dieron unas directrices desde la Santa Sede para que los cristianos, los católicos se unieran, ¿no? Pero bueno, es una situación de emergencia para salvar lo que pueda salvarse, porque si se amenazaba con una revolución o algo así, pues, pero no porque o sea, la Iglesia está por encima de los distintos planteamientos sociales, ¿no? Los inspira, pero no los concreta. Y esos valores no es que sean independientes de Dios, sino que tienen mucho que ver porque Él es el creador, Él es el que da el sentido a todo. Entonces, ¿cómo hacer para que no sea como un estado clerical donde manden los religiosos? Pues aunque todo depende de Dios, pero no es eso lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que cada ley, cada ámbito tenga su autonomía. Y eso es inspirador muchísimo, ¿no? Pues que lo que dice es que nos queramos los unos a los otros, que amemos a Dios y entonces, claro, hay cosas que no son opinables, ¿no? Hay planteamientos que llevan pues, a despreciar una minoría, a no tener en cuenta la dignidad de un tipo de personas, pues eso claro que choca con la ley de Dios, pero no quiere decir que sea la Iglesia quien tiene que mandar en el mundo. Ciertamente, en algunos momentos en la historia de la humanidad ha habido situaciones, por ejemplo, en los estados pontificios. Allí pues mandaba el Papa, era el señor temporal también,
que tuvo un sentido en aquella época porque si el Papa no era señor temporal, los señores temporales que vivían o que mandaban en la zona en la que estaba el Papa acababan ninguneando al Papa, es decir, oprimiéndole para que su autoridad espiritual la llevara en la línea de los reyes locales, ¿no? De los señores locales. Y entonces, para conseguir una cierta libertad necesaria, pues pareció conveniente en algún momento esos estados pontificios, ¿no? Pero una vez que se garantiza esa libertad del romano pontífice de otra forma, pues no tiene mucho sentido seguir conservando los estados pontificios. No se trata, no es un proyecto político, por eso planteamientos como la derecha, la DC, la democracia cristiana o otras cosas, pues no es el ideal, ¿no? Aunque haya tenido sentido en algún momento, lo ideal es que sea los cristianos los que inspiran el prójimo, de dar libertad y respetar la dignidad humana, la libertad religiosa, pero no hace falta imponer leyes que sean que todo el mundo vaya a misa el domingo, ¿no? Que vaya el que quiera, ¿no? Y lo que busca la Iglesia va más del bienestar o de la justicia terrena, ¿no? Pues busca que las almas sepan ofrecer sus dolores, cosa que al Estado, que la gente se haga santa en medio de la enfermedad, pues no es su tarea. Sin embargo, la Iglesia está preocupadísima porque en la parte final de la vida de las personas se les atienda espiritualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque es la salvación de las almas lo que les interesa a la Iglesia. Pero que esté comprometida sobre todo con lo espiritual, no quiere decir que no les interese los asuntos temporales, ¿no? Que haya desnutrición infantil y que los niños pequeños no coman lo suficiente y el cerebro no se le desarrolle convenientemente, pues claro que le importa a la Iglesia, porque la Iglesia es madre. Entonces, las cosas, las injusticias, le duelen profundamente y es lógico que promueva que la gente intente resolver esos problemas que no tienen que ver con la salvación. Bueno, no tienen que ver, pero si no nos preocupamos por eso, quiere decir que no queremos a los demás, que no estamos viviendo la caridad. O sea, que la Iglesia es como una madre que se preocupa de todo, de que la salud del alma y la salud del cuerpo. O sea, que haya justicia, que haya paz, se necesita para que se pueda dar también esa vida de la Iglesia. Y es muy difícil en medio de una guerra pues realizar la evangelización de la Iglesia, porque está todo el mundo como concentrado en la lucha y muchas veces rabiando por el daño que han hecho los enemigos, ¿no? Por otro lado, está muy bien que haya un gran desarrollo humano, pero no hay que perder de vista que eso es temporal, que eso se pasa. Entonces, ok, vamos a trabajar por mejorar la situación, pero hay más, que es lo que hace Dios, ¿no? Transformarnos y llenarnos de amor a Él, ¿no? ¿Cuál es el principal obstáculo que afronta la Iglesia? El pecado.
Y en la sociedad, en el mundo, a veces hay estructuras de pecado que son la acumulación de pecados personales que de alguna manera, al estar allí todos juntos, impiden a los hombres conocer la verdad y alcanzar el bien común, y las estructuras de pecado, que son pues desde la corrupción, que es muy difícil en medio de un país que hay corrupción en la política, que los hombres puedan ejercer sus actividades económicas sin incurrir en pecado, porque les piden coimas por todo y la Iglesia enseña doctrina social, que es inspirar las relaciones de la sociedad desde el Evangelio. No es que los curas estén haciendo política cuando hablan de la dignidad de la persona, aunque sean de clases sociales pues, más bajas, bueno, pues son iguales de dignos que los de las clases más altas, ¿no? Y eso no es ser comunista ni revolucionario, sino es, o sea, que sean curas los que dicen eso, que se salen de la predicación religiosa y se meten en política, ¿no? O sea, cuando es política partidista sí, pero no de hablar de las necesidades de respetar la dignidad de otras personas, ¿no? La doctrina social pues tiene que tener en cuenta el diálogo entre todas las religiones, las culturas, porque así es el mundo, ¿no? En el mundo hay gente que piensa de muchas maneras y la manera que apoya la Iglesia es con la verdad, es decir, dar argumentos que sean convincentes para las gentes que piensan o que tienen fes muy distintas o piensan. El Papa Benedicto decía que ¿por qué a veces la caridad es tan inoperante en la vida social? Y decía, bueno, porque a veces no se plantea desde la verdad, se plantea más bien desde los sentimientos. Pero cuando se logra articular la caridad apoyándose en la verdad, tiene eficacia y es convincente y aglutina voluntades que se disponen a trabajar todos para conseguir algo. ¿Qué es la secularidad cristiana? Pues es que esa actividad temporal de los cristianos, ¿no? Que respetan el modo de ser de las distintas actividades sociales. ¿Y cuál es el fundamento? Pues que Jesucristo se ha hecho hombre en un tiempo y cultura determinados. Y que eso hace que el vivir en cristiano pueda ser realizado de diversas formas. Y, o sea, que la Iglesia tiene una dimensión secular quiere decir que está en el tiempo y que tiene que respetar, pues, como son las cosas de su tiempo. Ojo, que eso es distinto de lo que a veces se puede pensar que es mundanizarse, pues que, claro, si no hay una mundanización, quiere decir que se están pervirtiendo los mensajes genuinamente evangélicos, ¿no?
pero hay muchas cosas que se pueden vivir de distinta forma, formas de actuar y de pensar que son muy válidas. Ahora, pues, hay una gran valoración de la libertad. Bueno, pues los cristianos que vivimos en esta época, lógicamente, pues valoraremos mucho la libertad personal pero eso es porque también es muy cristiano, no es que sea una cuestión de este tiempo, sino entonces, quizás en otras épocas había unos comportamientos más autoritarios, ¿no? Ahora, pues, y nos alegramos de que eso sea así, es una ventaja del tiempo en el que estamos, ¿no? Y en la misma iglesia hay gente, porque son distintos, que se relacionan de una manera distinta con el mundo, ¿no? Y cada uno, pues, nos alegra que sea así, no hay por qué escandalizarnos de que todos piensen como nosotros. Pues, o sea, hay personas que son más carismáticas y les gusta cantar y bailar. Bueno, pues mientras no haya exageraciones. Había un nuncio en Panamá que no le gustaba nada que cuando él iba a dar las confirmaciones la gente se cayera al suelo, ¿no? Y, bueno, yo no entiendo qué quiere decir caerse al suelo, por qué se cae la gente al suelo, de la emoción, bueno, pero si son así, eso les ayuda, ¿qué se va a hacer, no? ¿Y cómo hace el Concilio Vaticano? Pues enuncia eso a través de cómo los pastores religiosos y laicos participan, cada uno a su modo, en la iglesia. O sea, cada uno tiene su estilo. Entonces, pues habrá gente que tiene una actitud más clerical o más dentro de ciertos límites, ¿no? Por alguno que le gusta llevar más crucifijos o más, bueno, pues bendito sea Dios, le gusta eso, no es nuestro espíritu, pero es una forma de ser, ¿no? Y de dar testimonio. Nosotros damos testimonio de otra forma, ¿no? Pues cuando la gente se acerca a nosotros se da cuenta que hacemos oración, pero sin hacer alarde de... Y hay otros que haciendo eso, pues ayudan a la gente y les dan testimonio de fe, ¿no? Y eso atrae a unos y a otros les atrae otra cosa. Y hay caminos para todo. Y los mismos laicos hacen lo mismo que hizo Jesús, lo mismo que hacen los pastores, ¿no? Que es el sacerdote, médico y pastor. Y precisamente porque los todos, también con los no cristianos, ¿no? ¿Cómo hacen los religiosos? Pues los religiosos es como con un estilo distinto de realizar esa triple misión de Cristo. Podríamos poner el ejemplo que los religiosos, con los consejos evangélicos que profesan, estarían empujando a la Iglesia como desde fuera, ¿no? Jalando, pues con su ejemplo, a todos a que solo Dios basta y por la pobreza y con signos notables, ¿no? Los laicos empujan la misión de la Iglesia desde dentro, es como empujar el carro en medio del charco y los religiosos están fuera del charco tirando con cuerdas para sacarlo, ¿no? ¿Y los ministros sagrados cómo lo hacen? Pues lo hacen a través de la caridad pastoral, es decir, predicando la palabra
y dando los sacramentos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuidan de los demás, de sus hermanos, para que lleguen a la plenitud de Cristo. Y entonces su manera es a través del Sagrado Ministerio. Es como participan en la misión. Los cristianos, pues corrientes, según su condición y vocación, cada uno con los dones propios que Dios le haya dado. Los sacramentos que hayan recibido y los carismas que tienen, ¿no? Cada uno. Y luego, ¿qué tareas se le adjudica a cada uno dentro de la misión de la Iglesia? Entonces, todos, por el bautismo, estamos capacitados a estas tres tareas, ¿no? Hacia dentro de la Iglesia, apostolado de los cristianos o pastoral ordinaria. O sea, estas son las tareas generales de toda la Iglesia, ¿no? Las relaciones con otras religiones es hacia afuera, y el ámbito del ecumenismo, que es con los cristianos que no son católicos. O sea, estos serían los tres ámbitos donde hay tareas. La pastoral ordinaria, la relación con otras religiones y con los otros cristianos. Y cada uno actuará en esa tarea según su vocación y su misión. En cualquiera de las tareas lo harán dependiendo de lo que sean ellos, ¿no? Bien, este señor que un hombre que deja la iglesia muchas veces llevará también con él a su familia por generaciones y generaciones. Le llevó 400 años, 10 generaciones a mi familia regresar a la iglesia después de que una generación de mis antepasados decidiera abandonar la iglesia católica. ¿Quién es este? Pues un ex pastor evangélico que se hizo católico cuando estudiaba más la iglesia primitiva, ¿no? Y estudió a los padres de la iglesia. Bueno, pues también conocemos otros casos, ¿no? Entonces este hombre se daba cuenta de que había muchos que al estudiar a los padres de la iglesia se acababan haciendo católicos. Sentí que el Señor me decía, ahora o nunca, mientras predicaba, ¿no? Bueno. ¿Qué tareas puede participar cualquier bautizado? Bueno, pues en la enseñanza, en la catequesis o en la enseñanza escolar de la religión. Esto lo puede hacer cualquier católico. Con el culto, participar en la liturgia. Así se participa con la caridad, pues ayudar a los más necesitados. Y en la vida de la iglesia, participación, pues ya en estructuras eclesiásticas. ¿Cómo colaboran con los pastores de la iglesia? Pues los que están capacitados pueden participar desde su ámbito económico, pues a veces ayudando a la iglesia en cosas propias de la iglesia. Pues si hay una estructura económica en una parroquia, pues a lo mejor ayudando en esa economía de la parroquia, ¿no? Tareas que no requieren el sacramento del orden. Pues son los ministros no ordenados. Por aquí tenemos una ministra de la Eucaristía.
pero por participar, los fieles laicos no son ni más ni menos laicos, no les afecta participar en esas tareas, ¿no? de distribuir la comunión cuando se la pide la Iglesia, ¿no? Las establece la Iglesia, ¿no? Entonces, hay actividades, aquí está el gran problema de la que habla el Papa, que es la tendencia a clericalizar a los laicos. O sea, pueden hacer misiones, pero como lo que son, como laicos, ¿no? O sea, esas actividades, ¿de acuerdo? Pues teniendo en cuenta lo que son, ¿no? Pero ¿qué es lo más propio de los laicos? La santificación del mundo desde dentro. Y los fieles laicos, con el bautismo y demás, se les capacita para eso. ¿Y cuál es su quid? Buscan el reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Pues trabajando allí donde están, pues en la publicidad, pues si uno trabaja en la publicidad, pues hay que ordenarla según Dios, ¿no? Es decir, pues intentar de huir de esas cosas que llevan pues a la pornografía o al desprecio del otro. Bueno, pues ordenarla con una publicidad bonita y hermosa y que no... Hace unos años la Coca-Cola sacó una publicidad que me hizo mucha gracia. Decía, vuélvete loco de hacer el bien, ¿no? Y se veía, sacaba gente pues haciendo cosas buenas y bonitas, ¿no? Bueno, pues ahí está intentando ordenar esa cosa según Dios, ¿no? Y los políticos, pues pueden ayudar muchísimo. Por ejemplo, está el proceso de Robert Schuman, que es padre de Europa, que le movió muchísimo el tema de nunca más la guerra. Él promovió la Unión Europea desde a los 5 años de que acabó la Segunda Guerra Mundial y su motivo es nunca más la guerra, ¿no? Y gracias a él puso de acuerdo a los franceses, a los alemanes y a más gente, y a los italianos, y para ese núcleo de conseguir pues un tiempo que ha sido el más largo en Europa sin guerras, ¿no? ¿Qué más tareas pueden desempeñar los fieles bautizados? Además, su propia es santificar el mundo desde dentro. Y no es porque solo se pasen mucho tiempo en eso. Y no es que entren a la iglesia para salir a santificar el mundo, sino porque es su lugar, ¿no? Ellos colaboran con la gracia, que da unidad de vida y la integra con la acción salvadora de Dios. Y eso en todo momento de su vida, no solamente cuando están pues en determinados momentos, ¿no? Porque son testigos de Cristo. Cuando los fieles realizan sus deberes profesionales, ordenan al mismo tiempo la realidad temporal según Dios. Cuando los cristianos dicen que no tenemos aquí ciudad permanente, entonces como que no nos ocupamos nada más que de las cosas de Dios, ¿no? Tenemos que ocuparnos de las cosas también de la tierra, pero para llevarlas según Dios lo quiere. No se pueden, por ejemplo, el derecho al voto y todo, nos obliga, ¿no? No podemos dejar esas cosas. Es una obligación que tenemos que ir perfeccionando nuestra
actuación, ¿no? ¿Qué les corresponde a los ministros sagrados y religiosos? Su vocación tienen que santificar el mundo, pero su forma de hacerlo es diferente. Y lo realizan con su propio ministerio. Los sacerdotes con la caridad pastoral. Y los religiosos a través de su peculiar testimonio de los consejos evangélicos. La pobreza, castidad y obediencia. Y a los pastores, pues, ¿qué le corresponde? Enseñar la doctrina de la Iglesia, cuidar a los fieles y formar su conciencia y dar, a veces públicamente, el juicio moral sobre situaciones difíciles de orden social o político. O sea que a veces hay que hablar, ¿no? Y los pastores, ¿cómo se dan cuenta de lo que hay que decir o no? Pues ellos disciernen en el plano de los consejos, aconsejan a los fieles, no les mandan, les dan luces. Y en circunstancias excepcionales se podría dar el mandato, ¿no? Bien. De la sociedad, sino que aporta auxilios morales y espirituales. Dan principios morales para guiar la actividad de los fieles. ¿Y qué les corresponde a los laicos? Con su libre iniciativa, no esperan pasivamente las consignas y directrices de los pastores. Sistema social, bueno, pues si respeta la vida humana y los fieles acogen el magisterio social con adhesión de inteligencia y de la voluntad y de las obras. ¿Y cómo opera la Iglesia? Pues a través de la caridad, ¿no? Eso es, cualquier cosa que haga la hace siempre con la caridad. Y los fieles son libres y responsables, ¿no? Actúan dentro de su vocación y hay que distinguir entre laicidad y laicismo. El laicismo lleva a todo lo que tiene que ver con Dios a hacerlo callar. La laicidad lo que lleva es a respetar la naturaleza, la autonomía propia de las realidades temporales. Laicidad, pues que el Estado es autónomo respecto a las leyes eclesiásticas, está correcto. El laicismo lo que pretende es la autonomía respecto al orden moral del designio divino. O sea, no es que la Iglesia rechace el mando de la Iglesia, sino el mando de Dios. Entonces, perjudica al orden social cuando no se tiene en cuenta a Dios, ¿no? Fuera de la escuela, ¿no? Esto es laicismo, ¿no? Religión en la escuela, no, gracias. Escuela pública, bueno, pues si yo quiero amar a Dios y necesito, bueno, ¿por qué no lo voy a pagar? No es una opción. Bien, pues aquí lo que hay es una imposición de los planteamientos ateos, ¿no? Entonces, ¿qué evita la laicidad correcta? Dos extremos. Que rechaza los valores morales a priori. O sea, eso es, rechaza, o sea, esto es el laicismo que hay que evitar, ¿no? Una laicidad adecuada es que rechaza los valores. Y no se puede pedir a los fieles
que actúen como si Dios no existiese. Bien. Es injusto porque tanto los creyentes como los no creyentes apropian sus propias doctrinas independientemente de cuál ha sido su origen, y solo debe garantizarse la actividad social y política que se atenga a la dignidad humana y al bien común. Luego, los cristianos pueden actuar en política porque es coherente con la dignidad de las personas. No significa que la política esté sometida a la religión. Las exigencias morales bueno, estamos a ¿cómo hay que vivir el empeño por la política? Pues por un motivo trascendente que se ajusta a la naturaleza humana y por eso estimula ese empeño y produce mejores resultados. Wow, Dios, no. Cuando uno tiene pues formación religiosa, ese le puede ayudar a tener, a ser crítico con las ideas que se plantean, porque en el fondo tenemos criterio. Porque nos hemos formado, entonces nos damos cuenta cuando hay propuestas que no respetan la dignidad de la persona o... La religión y la ética deben situarse en diálogo dentro de la vida social y ciudadana. La Iglesia y el Estado. Los cristianos han comprendido su misión de evangelizar en el mundo de maneras diferentes. Han variado el modo en que han comprendido las relaciones institucionales entre la Iglesia y el Estado. Durante siglos, el modelo que se seguía en los países cristianos era el de un Estado confesional católico, donde el poder sagrado de los reyes quedaba avalado por la autoridad espiritual de la Iglesia. Se trataba de una mutua colaboración que en muchas ocasiones llegó a quitar libertad a la Iglesia, que se quedaba, de hecho, sometida al poder temporal del rey. Los cambios sociopolíticos que surgieron alrededor de la Ilustración contribuyeron a la separación entre la Iglesia y el Estado, con el reconocimiento por parte de la autoridad de la Iglesia de la legitimidad de cualquier gobierno elegido democráticamente por el pueblo. El régimen de separación no es el ideal. La relación institucional entre la Iglesia y el Estado, que tiene diversidad de naturaleza y de fines, comporta más bien una distinción sin separación, una unión sin confusión. Esa relación será correcta y fructuosa si existen relaciones amistosas y colaborativas entre los dos ámbitos, si se reconoce el papel de la religión en la vida personal y social, si se respeta el derecho a la libertad religiosa. Id pues haced discípulos a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Con su doctrina y su actividad apostólica, tanto en el nivel universal como en el nivel concreto de las iglesias particulares, ya sean occidentales o orientales, la Iglesia contribuye a la recta ordenación de las cosas temporales, de modo que sirvan al hombre para alcanzar su fin y el último, y no los desvíen de él. Los medios que la Iglesia como institución utiliza para llevar a cabo su misión son ante todo espirituales: la predicación del Evangelio, la administración de los sacramentos, la oración. También se necesita utilizar los medios materiales adecuados a la naturaleza de sus miembros, que son personas humanas.
Estos medios han de ser siempre conformes al Evangelio. La Iglesia necesita además independencia para realizar su misión en el mundo, pero no un predominio carácter político o económico. El Estado es una institución que deriva de la natural sociabilidad humana, cuya finalidad es el bien común temporal de la sociedad civil. Este bien no es solo material, sino espiritual, pues los miembros de la sociedad son personas con cuerpo y alma. La distinción entre el ámbito religioso y político implica que el Estado no goza de sacralidad ni debe gobernar las conciencias, ya que el fundamento moral de la política se encuentra fuera de ella. Además, la Iglesia no posee un poder político coercitivo. La pertenencia a ella es, desde el punto de vista civil, es voluntaria, su potestad es de carácter espiritual y no impone una única solución política. Estado e Iglesia se ajustan a sus propias funciones y esto favorece la libertad religiosa y social. Dos hechos importantes. El derecho a la libertad religiosa, que consiste en una inmunidad de coacción por parte del Estado en materia religiosa, y el derecho a la libertad de actuación de los católicos respecto a la jerarquía en materia temporal. Los fieles laicos tienen derecho a que se les reconozca en los asuntos terrenos aquella libertad que compete a todos los ciudadanos. Sin embargo, al usar de esa libertad, han de cuidar de que sus acciones estén inspiradas por el espíritu evangélico y han de prestar atención a la doctrina propuesta por el magisterio de la Iglesia, evitando a la vez presentar como doctrina de la Iglesia su propio criterio en materias opinables. La libertad religiosa, distinción institucional entre la Iglesia y el Estado, no comporta, como se ha dicho, su total separación y que la Iglesia deba reducir la propia acción al ámbito privado y espiritual. La Iglesia no puede ni debe sustituir al Estado. Tampoco puede ni debe quedar al margen de la justicia. La Iglesia tiene el derecho y el deber de enseñar su doctrina sobre la sociedad, ejercer entre los hombres su traba alguna y dar su juicio moral. Incluso sobre materias referentes al orden político cuando exijan los derechos fundamentales a la persona o la salvación de las almas. Un aspecto importante de la relación entre Iglesia y Estado es el derecho a la libertad religiosa. Velar por el respeto a este derecho es velar por el respeto del orden social. El derecho a la libertad social y civil en materia religiosa para cualquier creyentes de cualquier religión es la fuente síntesis de los derechos del hombre. Bueno, yo creo que esto es terrible, ¿no? Entonces, llegados a este punto, vamos a abreviar. Es posible que la Iglesia procure establecer acuerdos con el Estado llamados concordatos, en los que se pactan soluciones concretas como la libertad de la Iglesia y sus entidades, convenios en materia educativa, económica, días de fiesta. Bien. Pues nada, yo siento muchísimo el espectáculo que les he dado, pero en la guerra como en la guerra. Entonces, muchísimas gracias. Y les pido disculpas. Al contrario, don Ángel, muchas gracias a usted. Han sobrevivido. Totalmente. Muy Buenas animados. tardes. Buenas noches. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas Chao, chao. gracias. Chao, chao. Muchas gracias, estuvo Hasta luego. excelente, muy bueno. Rezamos, don Ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, los por pecadores, nosotros pecadores, ahora ahora y en la hora de nuestra Ahora muerte. en la hora de tu muerte. Muy bien, chao, chao. Hasta luego. Don Buenas Ángel. noches, gracias. Buenas noches a Buenas todos. noches. Chao. Buenas noches.